Muchas viudas en Israel había en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y hubo hambre. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas, sino a una de Sarepta. También había muchos leprosos en Israel en tiempos de Eliseo, pero no fue enviado a ninguno de ellos, sino a Naamán, el que era de Siria. Mis queridos amigos, ciertamente cuando Jesús dijo esto, prendió el ventilador, como decimos nosotros, en una sala donde estaba lleno de plumas o de papeles, y se armó un lío grande. Porque en realidad despertó una verdad que estaba un tanto dormida o algo que no se quiere ver. ¿Vieron cuando uno decimos metió el dedo en el ventilador o en el enchufe? La cosa no está bien, hay algo de lo cual no nos gusta del todo escuchar. Los que estaban escuchando a Jesús en la sinagoga y que eran de su pueblo, en realidad era la clase noble, digamos así, del pueblo de Nazaret. ¿Por qué? Porque a la sinagoga no entraban más que los hombres que eran libres. Las mujeres, los niños, los pobres no estaban en la sinagoga, no tenían la entrada permitida. Y había otros que no tenían la entrada por trabajo, qué sé yo, los pastores no venían al templo. Y la gente que se consideraba pecadora social tampoco estaba ahí. Así que era como la gente que decía, bueno, yo merezco estar acá. Ciertamente, entre comillas, podríamos decir, los privilegiados. Y en realidad lo que buscaban era un mensaje que no los expusiera tanto, que les dijera como una palmadita en el hombro, qué bien que están haciendo las cosas. Y ahí es donde Jesús les habla acerca de una viuda que vivía en Sarepta, fuera de la región de Israel, y de un leproso que no era justamente del pueblo de Israel, sino era sirio, Naamán. Y les pone como ejemplo y modelos de fe, modelos de predilección de Dios. Y la pregunta enseguida te genera bronca, porque los que estaban escuchando, lo primero que empiezan a preguntar es, ¿y entonces por qué Dios no nos privilegia a nosotros que somos los del pueblo de Israel? ¿Por qué tiene que Dios salir a buscar a otros que en realidad no vienen nunca, a los que pasan por la calle, a los que viven indiferentes a la iglesia, a los extranjeros, a los que en realidad no queremos saber nada de ellos? En realidad, Jesús, si vas a predicar, nos gustaría que nos prediques acerca de que Dios nos quiere a nosotros porque nosotros somos el pueblo elegido. No querían escuchar a nada acerca de que Dios es compasivo, es amoroso, es tierno, fuera de los muros de Israel, fuera del lugarcito donde nosotros nos sentimos cómodos. Es que en realidad Jesús, no sé si tuvo la intención de decir lo que dijo, no es que Dios se olvide de alguien. No es que cuando uno privilegia o cuando uno sale al encuentro es porque en realidad deja de lado, ¿sí? En el fondo hay como mucho celo de no querer que Dios haga lo mismo por los demás que lo que pretende que hagan por uno. En realidad es que Dios no tiene dueño. Nadie es dueño de Dios. Ni siquiera el pueblo de Israel era dueño de Dios.
y que el mensaje que tenía Dios para la humanidad era para todos, sin distinción. No se ponía a ver si realmente era o no judío el que recibía el mensaje. Y que de última, el pueblo de Israel tenía una responsabilidad grande de compartir ese mensaje de Dios con los demás. Lo cierto es que agarraron a Jesús y lo terminaron sacando casi con ganas de matarlo. A tal punto llega la bronca cuando no se escucha aquello de lo cual se quiere escuchar, o en realidad no se quiere oír. A veces siento que si pudiéramos identificarnos un poco con todas esas cantidades de personas que no participan de nuestros ambientes. ¿Cuántos viven en el barrio de Belgrano? ¿Cuántos viven en Capital? Que la iglesia no les interesa en lo más mínimo. No les interesa en lo más mínimo ni siquiera un rato de tranquilidad. Si nos pudiéramos identificar con toda esa gente que pudiéramos ponerlo dentro de viudas y pobres y enfermos, pero que para nosotros son aquellos de los cuales no tenemos en cuenta y de los que a veces nosotros también solemos pensar que no merecen de parte de Dios ni siquiera un mínimo de atención. Es entonces cuando Dios nos habla con fuerza para poder encontrar que hay un Dios que me mira a mí, que cumplo, que vengo, que estoy, que participo, que trato de ser mejor persona, pero que también hay un Dios que con el mismo amor, con la misma entrega, con la misma capacidad de amar, para los que nunca están, no quieren saber nada, y sin embargo hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y no les pregunta, che, ¿vos sos miembro de la iglesia o no? Jesús había dicho una vez, vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. No lo dijo porque era una frase bonita o quedaba bien decirlo. En realidad era una invitación a depositar las cargas en Él. Y en realidad es a poder ponernos en el zapato de todos aquellos que a lo largo y a lo ancho de nuestras ciudades sienten que también están cansados, sienten que también están afligidos, sienten que ni siquiera encuentran en la iglesia o en Dios una respuesta. Sin embargo, el desafío una y otra vez es testimoniar un Dios de amor para ellos y para nosotros también. Es que si en algún momento también nosotros pudiéramos ponernos en el zapato de los que más necesitan, de los que en realidad han perdido todo, es cuando en realidad capaz que también Dios puede hacer algo por nosotros y tenernos al alcance de su mano. Yo siento que a veces somos tan autosuficientes que nos cuesta decir que andamos necesitados. ¿Cómo andás? Bien, re bien. De la boca para afuera. Y por ahí andamos necesitados de un abrazo o de que alguien me escuche. Andamos necesitados de afecto o quizás de que me pregunten, ¿tenés ganas de saber cómo estoy realmente? ¿Te preocuparía si yo te dijera que me pasan cosas, que tengo miedo, que estoy enfermo, que estoy enferma? ¿Qué sé yo? A todos nos pasan cosas. O que a veces nos cuesta llegar a fin de mes, pero que igual nos ponemos la mejor ropa y salimos a la calle como si nos lleváramos el mundo por delante, cuando después en nuestras casas comemos arroz hervido y un huevo duro.
es que la viuda de Sarepta y Naamán el sirio son el ejemplo de los que en realidad no dijeron que no necesitaban nada. La viuda de Sarepta dijo: tengo un poco de harina y un poco de aceite para hacer un pan y después acabóse, no tengo más para comer y mi hijo y yo nos vamos a morir. Y Naamán el sirio en realidad también estaba pasándola mal, leproso y enfermo, y ninguno dijo: no, miren, ¿saben qué? Es una cuestión que está todo bien. Cuando Jesús le dio el ejemplo de estas dos personas, en realidad es que creo que nos está hablando a nosotros para también poder asumir que también nosotros necesitamos y que si queremos de alguna manera que Dios nos mire con ternura, con amor y que tenga predilección por nosotros, de algún modo tenemos que dejar de lado esta cosa de ser autosuficientes, autoválidos y parece como que todo nos va bien en la vida y poder empezar a ser un poco como esta viuda de Sarepta o Naamán el sirio y decir: ¿sabes qué? No la estoy pasando tan bien. Me cuesta un poco, me da miedo, a veces soy inseguro. En realidad nos tenemos que enfrentar a una realidad que a veces no queremos ver. Y le dicen a Jesús: dale, Jesús, hacete los milagros que hiciste en Cafarnaún con los demás, hacelos acá. Es que en realidad nuestro paraguas a veces es tan chiquitito para que no nos mojemos nosotros nada más. Y el paraguas de Dios es un poco más grande, ¿saben? El paraguas de Dios también alcanza a los que en realidad también se merecen no mojarse. Y la inclusión que Dios tiene, la mirada que Dios tiene es mucho más grande de la nuestra. Y la pregunta entonces es: y pastor, nosotros que hacemos todo lo que hacemos, entonces da igual, ¿nos vamos a salvar de la misma manera? Y yo casi te diría que sí. Porque en realidad nuestra mirada, si no somos generosos, podemos correr el riesgo de ser como los interlocutores del tiempo de Jesús, en el que solo querían que Dios les salvara a ellos, les dijera cosas lindas a ellos, les privilegiara. Y en realidad Dios tiene un paraguas, una mirada, un abrazo un poco más amplio. Que nadie se moje, que nadie sufra, que nadie la pase mal. Y esto es lo que realmente nosotros aceptamos cuando aceptamos a Dios. Un Dios que no hace distinción de personas, que es capaz de abrazar aún a aquellos que ni siquiera quieren dejarse abrazar. A los que no hacen nada para acercarse a Dios, también a ellos. También de ellos se preocupa, los cuida. Y es esa la gracia de Dios que se derrama profundamente. De la otra manera, si nosotros negociamos con Dios y le decimos a Dios: mira, yo te doy, me porto bien, pero vos privilegiame a mí, es casi como una mercancía y se convierte en una gracia barata, como diría el pastor Dietrich Bonhoeffer, en el cual negociamos con Dios que Dios sea para nosotros, pero que no tenga en cuenta a los demás, que pocos se salvarían, porque si vemos nuestras iglesias, por mucho o poco que seamos, siempre somos un puñado, y la humanidad es mucho más grande que todo eso. Es que Dios mira a cada uno con el mismo amor. Y no podemos nosotros negociar con Dios que nos mire de una manera especial, privilegiada, porque me porto bien, entonces quiero que Dios me ayude. Eso es gracia barata y Dios no es una mercancía. Dios no se presta a una negociación, ni tampoco es alguien al que yo lo puedo atrapar y manipular a mi criterio.
Pero si queremos ser sanados, si queremos ser curados, si queremos ser mirados y hasta diría yo, mimados un poco, entonces podemos empezar por alegrarnos cuando le va bien al otro, al que por ahí no es de los nuestros. Con qué poco a veces podemos empezar a revertir esa situación. Alegrarnos cuando le va bien a aquel que no hace nada, cuando le va bien a aquel que no viene nunca a la iglesia. Qué bueno que le vaya bien. Qué bueno. Alegrémonos porque es signo de compasión, de la compasión de Dios, y porque el círculo del amor y de confianza que Dios tiene es tan grande que no tiene límites. Y cuando nos pregunten quiénes deben ser salvados, que podamos decir todos, sin distinción, porque el amor de Dios no tiene ninguna condición, justamente es incondicional. Que así sea en esta mañana para ustedes y para mí también. Amén.